No, fíjate que el hecho es que los estudiantes salen porque no hay clase, porque los profesores estaban enfermos y no había la posibilidad de tener clase con otro profesor. Ahí hay otra evidencia que nos está mostrando esto. Los muchachos tienen que salir a la calle y se ponen a jugar. Y jugando, uno de 16 años, del mismo año que el estudiante que asesinado, le da una puñalada al de 13 años, 16 y 13 años en las afueras, a 50 metros del colegio. Le avisan a la autoridad, al director, y el director va a actuar. Pero cuando va a actuar, la Guardia Nacional Bolivariana le dice que no puede movilizar al muchacho porque no se lo permite. El director se angustia, las autoridades del liceo se angustian, del liceo no es un colegio privado, esa es la otra particularidad, no es un liceo público, es un colegio privado. Entonces llaman a una ambulancia, no hay una unidad disponible de la ambulancia del centro de salud más cercano, el papá se entera del estudiante asesinado, viene y, en contra de la voluntad inclusive de la Guardia Nacional Bolivariana, monta al muchacho en un taxi, lo lleva a un CDI, en el CDI no lo pueden atender porque no hay las condiciones, hasta que lo llevan a un hospital, al Pérez Carreño, que es donde el muchacho muere. Murió desangrado, y murió desangrado porque no se actuó en el momento que se tenía que actuar, sino se dejó pasar media hora con el muchacho, con una puñalada, y no se podía actuar porque no le permitieron, es la información que tenemos, a la directiva del colegio movilizar, y la Guardia Nacional Bolivariana dijo que no podía montar al estudiante en la unidad porque se podía morir en la unidad. Y entonces tenían que asumir la responsabilidad de una muerte, por lo tanto, claramente se ve que no está claro cómo debe ser la intervención en estos casos, y eso es grave, porque ellos son los que tienen que garantizar la vida, y más bien la vida se pone en riesgo porque son los que no posibilitan que actúen los que reaccionan frente a un hecho como este. En el Zulia, en Cabimas específicamente, el mismo día asesinan a otra joven de 8º grado, aparentemente un crimen pasional. ¿Qué información ustedes tienen? Sí, la información es que la chica estaba desayunando con otras 3 compañeras, había terminado una relación 1 mes y medio atrás, el exnovio se asoma por una cerca, comienza a llamar la atención de la muchacha, logra saltar la cerca, meterse entrar en el colegio, y cuando entran los compañeros los dejan solo como para que resuelvan el problema, un problema de pareja, un problema pasional, y el muchacho la mata en el colegio, en el patio del colegio. También tenemos en un mismo día 2 muertes en el recinto donde tendrían que estar los estudiantes seguros, que son los centros educativos, ya no es en la calle, en las zonas aledañas, en el propio centro. Ahí es donde tiene que estar la llamada de atención. Aparte de estos 2 casos de muerte, se registran constantemente casos de violencia física, más allá de la violencia verbal, pero de violencia física. ¿Cuántos reportes tiene SECODAP sobre esta situación en Venezuela en los últimos meses, quizás en este año? Fíjate que no tenemos una estadística. El problema de las estadísticas en el país, y en la región también pasa, es un problema grave porque no sabemos cuántos son, no hay estadísticas actualizadas. Pero vamos a hablar de la organización que represento. Tenemos 3 solicitudes diarias. El año pasado escolar, visitamos 19 estados, no para hacer turismo intelectual, sino para visitar los estados por solicitudes por el tema de la violencia escolar. 19 estados del país. Eso quiere decir que es un problema real. Ahora, este problema, para poderlo atender, hay que reconocerlo, hay que identificarlo y hay que cuantificarlo. Cuando no existen cifras, lo que existen son proyecciones, estimados. Generalmente no sabemos pues dónde están, pero ¿qué nos dice la práctica a nosotros, la realidad que nos muestra? Si tenemos 3 solicitudes diarias por violencia escolar, y cuando vamos a visitar el plantel, públicos y privados, bolivarianos y no bolivarianos, religiosos o laicos, nos damos cuenta que el problema es mucho más complejo porque comienzan los testimonios de los propios estudiantes. En el barrio donde yo vivo, la semana pasada mataron a uno de los vecinos. Entonces cada uno empieza a relatar un hecho. Entonces se va dando una cadena de información informal que nos hace ver que la dimensión es mucho más compleja, porque no todo lo que está cuantificado es lo que está pasando, y ahí tenemos una deuda pendiente, que es un sistema nacional de información unificado y público para poder ver la dimensión y la frecuencia de este tipo de situaciones. ¿Qué ejemplos nos puede relatar de, aunque no nombre el lugar, de los testimonios que ha escuchado de los tipos de violencia que sucede? Fíjate, suceden violencia desde las que tienen que ver con acoso escolar, cosas como que un estudiante de 2º año o compañeros de 4º año lo envuelven en emboplast, y le dejan solamente la boca afuera. Este muchacho, 4, más fuerte, lo envuelven. Ese muchacho, si no lo atienden, muere. Entonces es una práctica de bullying
que no se ve solamente en los Estados Unidos o se ven en las películas, como se suele decir, es una práctica acá. O una muchacha que de repente, porque hubo una diferencia, porque era linda, entonces le echan ácido en la cara del laboratorio y le dañan el rostro. ¿Ocurrió aquí en Venezuela? Ocurrió aquí en Venezuela. O tenemos los casos extremos donde los muchachos tienen que buscar salidas extremas, salidas que hay que llamar la atención porque se quitan la vida, por ejemplo, porque sienten que no han sido tomados en cuenta, no han sido apoyados, no han sido atendidos. Suicidios adolescentes. El suicidio de adolescentes. Y entonces son cifras negras, oscuras, que no se habla, supuestamente para no incentivar o para no plantear que es una forma de salida frente a situaciones de frustración, pero el hecho de que no se hable no quiere decir que no está. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para sensibilizarnos si la situación no se puede hablar del tema? O no se debe hablar del tema, pero cuando tú estás en la actividad se habla del tema. Cuando estás en la actividad, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con estos estudiantes testigos, espectadores de un hecho violento en su recinto educativo? ¿Qué hacemos con la rabia? ¿Qué hacemos con la frustración? ¿Qué hacemos con los duelos? ¿Qué hacemos con la solidaridad? De tal manera que este hecho sea un momento educable y no solamente un suceso que se pasó la página y listo. Entonces, más bien, creo que en este tiempo que estamos, en este momento que estamos celebrando, pues, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, el derecho a la vida, el derecho a la protección, el derecho a la seguridad, que exige políticas públicas de parte del Estado focalizadas en el tema de la violencia, es una prioridad. No podemos decir que en el país no hay violencia escolar, porque se entiende por violencia escolar solamente los casos de acoso escolar, que son violencia, sino también toda esta forma en donde ya la violencia está en los pupitres.